Las principales medidas para contener la pandemia de COVID-19 anunciadas ayer por el presidente Luis Lacalle Pou recaen sobre la educación. Desde hoy y hasta después de Semana de Turismo queda suspendida la obligatoriedad de asistir a clase en todos los niveles de la educación. Además, en la ciudad de Rivera en particular, se suspendió la presencialidad en lo que es la educación media, estamos hablando de secundaria y UTU, desde hoy y hasta el domingo 4 de abril. A su vez, el Poder Ejecutivo autorizó a suspender la presencialidad en instituciones educativas de otras ciudades y o regiones a solicitud fundada de los Centros Coordinadores de Emergencia Departamentales, los CECOED. Esta medida requiere de una resolución expresa del CODICEN en consulta con el Sistema Nacional de Emergencias. Los comedores de los centros educativos que sufren restricciones permanecerán abiertos, se aclaró. Bueno, ¿cómo toman los sindicatos de la educación estas novedades? Bueno, vamos a hablar con uno de ellos. Vamos a conversar en los próximos minutos con Elvia Pereira, secretaria general de la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria. Pereira, ¿qué tal? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, ustedes, el gusto es mío. Gracias por el contacto. Primero, antes de consultarle sobre la evaluación que hacen de las medidas, ¿qué panorama tienen registrado ustedes desde el sindicato de lo que es hoy en día la situación que se está viviendo en las escuelas, en los centros de inicial, respecto a la situación sanitaria? ¿Cuántas clases se han visto suspendidas o cuántos grupos han visto afectada su actividad? ¿Tienen números de eso? Esto no es homogéneo en todo el país, ¿no? Tenemos departamentos y lugares donde se está en las escuelas funcionando con presencialidad plena, todo el horario, y otros departamentos, principalmente los del sur del país, donde hay escuelas mucho más grandes, con mayor cantidad de población infantil, que se está viviendo de forma distinta. Tampoco las condiciones sanitarias en las escuelas son iguales en unas circunstancias que en otras. Y como esto es tan móvil, o sea, es difícil decir tenemos una fotografía de hoy en este instante. Uh-huh. O sea, los datos hay que irlos minuto a minuto, por decir de alguna palabra, irlos ajustando. Porque de pronto tenés escuelas que hoy su personal está en cuarentena esperando resultados de hisopados y de pronto los resultados son negativos y mañana pueden abrir y la desinfección se hace de la forma adecuada. Entonces esa es una realidad, pero después tenés de los otros, ¿no? Fin de semana se vivieron situaciones muy tensas donde no había respuesta. Se lo transmitimos al CODICEN en una reunión que tuvimos el lunes. No hay respuesta, la capacidad de respuesta, tanto del teléfono como vía mail, que hay que comunicarse con el centro de salud de CODICEN, no estaba pudiendo dar respuesta. Entonces teníamos centros que al domingo de noche, con 15 funcionarios del centro, 11 estaban en estas circunstancias, esperando resultados o con COVID. O sea, el lunes uno puede pensar que la lógica indica que no estarían en condiciones 4 docentes de atender 400 alumnos. Bueno, esto generó todo una situación de estrés y de tensión, hasta que, bueno, el domingo a la noche pudimos tener esa resolución que parece ser acertada y lógica en esas circunstancias. Esto no quiere decir que la Federación Uruguaya de Magisterio... Usted refiere a lo que es la forma de que se señala de dejarle a cada CECOED la potestad en función de la situación que se vive en particular en determinada ciudad, en determinada región o en determinado centro educativo, de poder suspender la presencialidad. En realidad, de tomar en cuenta las recomendaciones, entiendo que sí. No es lo mismo la situación excepcional que vive la ciudad de Rivera, el departamento de Rivera, con frontera seca, con todo lo que sabemos. Es una única ciudad, la ciudad de Rivera y Santa Victoria, que es del otro lado de una calle. O sea, todos los que conocemos la ciudad de Rivera, es una misma ciudad, dividida por una calle. Entonces, es una situación que hay que atenderla de manera excepcional.
Secretariado Ejecutivo de la Federación decidió dar respaldo a los compañeros de la Asociación de Rivera cuando plantearon que era extremo el número de contagios y lo que llevaba e implicaba el funcionamiento de las escuelas, que estaba impactando de forma muy negativa. Entonces nosotros lo respaldamos, sí, excepcionalmente. Esto quiere decir que, digamos, todos los niños vuelta a sus casas, no es eso lo que estamos planteando. La Federación ha sido muy clara. Sí. En cuanto a la ¿Cuál es la postura esta de la Federación? Más allá de las medidas ahora que podemos analizar que se tomaron efectivamente, ¿cuál es la posición de la Federación con este panorama que estaba planteado entonces? Por un lado, apoyaban lo de Rivera, de que era necesario suspender las clases, se hizo en educación secundaria, recordemos, ¿no? Y en UTU, sí, no así en las escuelas entonces. Efectivamente, primaria la situación no se tomó en cuenta, a pesar de que el SECOED ya había informado a la Asociación de Maestros de Rivera que entendían necesaria esa suspensión. Pero más allá de esto, la Federación ha tomado en sus resoluciones algo que es necesario, a nuestro criterio, ser tenido en cuenta, que además va en la misma línea de las recomendaciones del GACH, que es la presencialidad segura. Y cuando decimos presencialidad segura, puede sonar imposible, capaz que sí, pero que para que sea una presencialidad segura es necesario que no pueda seguir existiendo 1.400 grupos de alumnos en primaria con 30 alumnos y más en ambientes que no posibilitan el distanciamiento de 1 metro, por ejemplo. No hay personal auxiliar para limpiar y sanitizar, por ejemplo, entre los turnos de los comedores. Hay escuelas que comienzan el comedor a las 11 de la mañana y son las 2 de la tarde y siguen pasando sus grupos. El personal no está en cantidad suficiente para poder atender estas circunstancias. Nosotros evaluamos la necesidad, y así lo transmitimos al CODICEN, de alrededor de 400 auxiliares de servicio a nivel país para poder lograr lo que el GACH recomienda como esta garantía de espacios seguros, de ámbitos seguros, le llama específicamente el GACH. Para nosotros la presencialidad tiene que estar asegurada. Para poder subdividir los grupos es necesario que se crean cargos de docentes, porque se dividen los subgrupos o eventualmente se dividirían, pero alguien los tiene que atender, tiene que haber otro docente. Bueno, públicamente desde CODICEN se anunciaron 60 cargos docentes que aún a las escuelas no ha llegado esas creaciones, no sabemos para dónde son, pero estamos hablando de 1.400 grupos con 30 alumnos o más. Lo vemos claramente, 60 muy insuficiente. Ahora esto, para no dejar de mencionar cuál fue la reacción primaria sin haber estado aún en los organismos de la Federación, la reacción primaria del magisterio con respecto a las medidas anunciadas ayer desde las autoridades es claramente una contradicción total. Es importante. A ver, vayamos a eso concretamente. ¿Por qué entiende que hay una contradicción? Es para nosotros es una contradicción. ¿Y a qué medida apunta concretamente? ¿No? Porque recordemos, hay varias, yo las mencionaba recién en la introducción cuando lo presentaba, ¿no? Está la situación de Rivera, que dijimos no involucra primaria, y después, bueno, el no hacer obligatoria la presencialidad, ¿no? Dejarlo a criterio de cada familia. Ese punto en particular. Exacto, en particular. No se cierran las escuelas porque es muy importante que el niño vaya. Hay estudios a nivel mundial que determinan esto, que vaya a la escuela, pero no se obliga a ir. Entonces, se baja la movilidad o se intenta bajar la movilidad indicándole a las familias que no es obligatorio que el niño vaya. ¿En qué va a repercutir esto? Y acá es lo que nos parece una medida sumamente desacertada, porque a los que van a ser perjudicados en esto son los niños que tienen menores recursos intrafamiliares en su contexto de acompañamiento, de contención. Otra vez
va a pasar lo que pasó en el 2020, que miles de maestros dejaron el alma, por decir de alguna manera, para que la desvinculación fuera la menor posible, porque estaba el tema de la no obligatoriedad. Entonces, nos parece que no es diciéndole a las familias que no es obligatorio la educación primaria. Es obligatoria, lo que hay que garantizar es una presencialidad segura. Hay que crear más cargos de auxiliares, hay que crear más cargos de docentes para poder subdividir, y lo otro es locales alternativos. Tanto se habló de locales alternativos, pero no lo vemos. No vemos las aulas móviles que se anunciaron que iban a estar en los distintos espacios necesarios. No lo vemos, tal vez no tengamos la información, pero la ciudadanía, la población, da cuenta de esto también. Es necesario que se dividan grupos, es necesario espacios alternativos que hoy no están. No es yendo por la no obligatoriedad que se va a disminuir la movilidad, tomando en cuenta el perjuicio que va a causar, si bien en principio es hasta el 4 de abril, pero el perjuicio que va a causar en los aprendizajes de los chiquilines, y de los chiquilines que están en condiciones de vulnerabilidad, donde no tienen contención familiar o no tienen las posibilidades que de pronto tienen otros para poder conectarse, para poder seguir, para acompañar los procesos. Lo otro es... Una alternativa podría haber sido un cierre, o sea, suspender a nivel general las clases. ¿Para ustedes esa era una posibilidad, hasta turismo? No, Teniendo en cuenta que tampoco, no estamos hablando de, todos tenemos claro a esta altura, la necesidad de la presencialidad, ¿no? El tema es, bueno, también dentro de las medidas del GACH, que el propio GACH sugería, era, llegado a una situación extrema, suspender por cortos periodos de tiempo la presencialidad, de manera de, bueno, durante 2 semanas, que ahora se juntarían con turismo, harían 3, evitar entonces así brotes, contagios. Y se lo pregunto teniendo en cuenta esto que usted decía, no contamos en muchos lugares con lugares seguros, ¿no? La escuela no está siendo, decía usted, un lugar seguro desde ese punto de vista. Pero no es cerrando la escuela que vamos a tener lugar seguro, no es cerrando la escuela, es tomando las medidas adecuadas para que esos lugares se transformen en seguros. Si bien esto que tú mencionas puede haberse tomado en cuenta para la situación puntual de Rivera, y no se tomó en cuenta, se decidió otra cosa, en cuanto a primaria, pero eso es puntual. La Federación no está solicitando que se cierren las escuelas, porque después ahí tenés otra dificultad. En caso de que tengas que volver a una virtualidad, como lo tuvimos a principio del año pasado, ahí vienen todas las otras condiciones que las familias y los docentes tienen que tener para poder llevar esto a la virtualidad. Nosotros no entendemos el magisterio y la profesión a través de la virtualidad. Sí estamos en una emergencia sanitaria, eso lo comprendemos, por supuesto, estamos inmersos en ella, pero no es cerrando las escuelas. Lo que vamos a lograr, o sea, en términos genéricos, ¿no? Sí, en aquellos casos en que, como recomienda el GACH, sea imprescindible hacerlos en un tiempo lo más breve posible para no afectar los aprendizajes de los chiquilines y principalmente la salud de la población, ¿no? Un tema que está ligado, cuando usted señala lo de, bueno, el hacer del ámbito educativo tiene que ser en un lugar seguro, obviamente, en estas circunstancias, ¿no? Y pide esas medidas que entiende que hacen falta en cuanto a auxiliares de servicio, en cuanto a nuevos cargos docentes, ¿verdad? Para dividir los grupos, que eso me parece que quedó bien claro. Hay padres que pueden decir también, bueno, me preocupa por otro lado, porque es parte de la seguridad, que el docente que le va a dar clase a mi hijo esté vacunado, ¿no? ¿Qué lectura hizo la Federación de ese porcentaje que se conoció, de ese solo 61% dentro de los docentes que efectivamente decidieron vacunarse, lo que muestra que un 39% optó por no hacerlo, ¿no? Yo, con respecto a eso, la Federación como cuerpo no ha tomado una resolución al respecto, pero más allá, sí como Secretaría General, lo primero que pregunto es, ¿un 61% de cuáles? ¿De qué listado? ¿Cuál fue el listado que tuvimos que intervenir como federación? El CODICEN lo sabe muy bien, hasta último momento para inscribirse, para que incorporaran a 8.000 más docentes que no estaban en el listado original.
¿Qué pasa? ¿Usted entiende que puede haber una diferencia ahí con el universo? ¿Se toma para establecer los números el universo total de docentes y después no estaban Nosotros se lo efectivamente en la lista con posibilidad de agendarse? Totalmente. Nosotros se lo pedimos a Codicen, el lunes pedimos esos datos, porque para poder hacer un análisis más allá de lo cuantitativo, hay que hacerlo responsablemente, cualitativamente. Digo, estuvimos en contacto, bueno, personalmente fui una de las que no estaba en el listado, pedí a través del correo electrónico ser incorporada, la respuesta fue negativa, por no estar en aula, puede comprenderse, me vacuné por edad, después en la otra franja. Pasa con todos aquellos docentes que eventualmente estuviesen en cuarentena o cursando enfermedad, que se pasó el periodo y bueno, ahora pasaron a integrar, y pasa también aquello de que por no ser obligatorio se dejó en la decisión personal de cada uno. También sucede eso y también hay que analizarlo. Pero hay que ¿Y ahí qué análisis hace usted? O sea, la FUN, por ejemplo, ¿tiene previsto reforzar la idea de la importancia de la vacunación? ¿Tiene previsto hacer campaña para que los docentes efectivamente se vacunen? Esa resolución la FUN no la tiene tomada como federación. Y tanto más cuando se toma la vacunación en forma voluntaria de parte de quienes gobiernan. Por lo cual es bastante inentendible que un sindicato sea el que tome esa responsabilidad o pague las consecuencias de esa responsabilidad. Pero hay otros que lo han hecho, ¿no? Hay otros sindicatos que sí están haciendo campaña, por ejemplo, dentro del ámbito médico. Yo no estoy criticando a otros sindicatos, tampoco a las asociaciones nuestras, que en su autonomía, algunas de ellas sé que también están interviniendo en esto. Digo, personalmente estoy vacunada, estoy a favor de la vacuna, eso es personalmente. Otra cosa es que el sindicato sea el que pague las consecuencias de lo que a nivel país se ha decidido que sea en forma voluntaria. Lo que pasa ahí, a ver, simplemente para entender el planteo y lo que pueden estar pensando algunos es, bueno, se cargan las tintas diciendo desde el gobierno, desde el Estado, falta recursos y no se va por la responsabilidad de los docentes, ¿no? También no se le exige a los docentes, bueno, teniendo en cuenta que también está la exposición que tienen con los niños, que la escuela tiene que ser un ámbito seguro también por ese lado, ¿por qué no hacerlo también, no? Lo que digo es, no es el sindicato el que va a obligar lo que el gobierno decidió no hacer. Podemos sugerir, podremos ser tomados como ejemplo si alguien lo quiere tomar en nuestras actitudes personales, pero no nuestro sindicato. El sindicato Federación Uruguaya de Magisterio no ha tomado esa resolución de hacer una campaña que sería en realidad a favor de la salud, porque fue lo que hemos estado trabajando primero siempre, ¿no? Porque corresponde al sindicato con lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Pero responsablemente hemos trabajado desde el día 1. Somos el primer sindicato, por lo menos de Latinoamérica, en contribuir a los protocolos para la vuelta a la presencialidad en abril, del año pasado, basta con recordarlo. Trabajamos intensamente para que existiera un protocolo de cuidado de salud. Ahora, responsabilizar al sindicato de algo que se deja librado a la voluntad individual es por lo menos complejo. La Federación aún esa resolución no la ha tomado, no digo que después no la tome, no la ha tomado. Y lo otro que le hemos pedido, sí, a Codicen de la NOR, que por favor nos pase las informaciones a qué universo se está refiriendo cuando se dice o se resume en un 61%. ¿Quiénes estaban en ese 61%? ¿Quiénes quedaban por fuera? Claro, a ver, por ejemplo, si el caso de ustedes está comprendido ahora o no dentro de ese 61%. Sí, por ejemplo, y es uno. Sí. Otra cosa es cuál es el listado real, porque las elecciones de cargos se continuaron después de la fecha de la vacunación. O sea que también hay docentes y muchos que van a estar por fuera. Bueno, ahora se van a poder vacunar de acuerdo a su franja etaria. ¿Eso es bueno para el país? Sí, yo lo entiendo que sí.
Entiendo que es muy bueno que el país tenga vacunas. Sí, por eso usted toma con pinzas ese 61% y en principio no le preocupa hasta tanto tener más detalles de lo que implica, ¿no? De qué implica ese 61% y cuál era el total en realidad sobre qué se está hablando en eso, ¿no? Y me parece que es un razonamiento bastante lógico y responsable de parte de la Federación. Lo último que le consulto, vio que sobrevoló la idea y de hecho el presidente lo planteó en la propia conferencia, bueno, atendiendo a lo que desde el gobierno consideraban ese número, ese porcentaje tan bajo, de 61% de no vacunados en el ámbito de la salud, bueno, analizar la posibilidad de que se les hagan a los docentes que optaron por no vacunarse test de antígenos. ¿Cómo vio esa posibilidad? Y acá también lo voy a hacer a título personal como secretaria general, no a título de la Federación, porque eso no se ha analizado, pero en principio todo lo que sea preservar la salud de los compañeros en el ámbito laboral y de los niños, niñas, las comunidades en las que estamos en contacto son bienvenidas. O sea que no tendría reparos, en principio, usted, repito, es su opinión personal, pero no tendría reparo en que se hagan ese tipo de test. Absolutamente. Si es preservar la salud, yo no tendría ningún reparo. Maestra Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterios, Trabajadores de Educación Primaria, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto, que pasen ustedes muy bien.